Hola, ¿cómo están? Soy María Alejandra Rodríguez y hoy les vengo a hablar sobre los primeros 1000 días y el mundo microbiano. Primero vamos a definir lo que son los primeros 1000 días. Los primeros 1000 días, que van desde la concepción hasta los 2 primeros años, son un espacio. En el Ayurveda decimos que el elemento espacio es el que tiene que estar para que todo lo demás suceda. Si lo catalogamos o lo vinculamos con estos primeros 1000 días, es una etapa sumamente vulnerable, tanto sea en la persona gestante como en el bebé o en el futuro niño, sino que también es una etapa donde esa vulnerabilidad la podemos transformar en estrategias de atención primaria de la salud, de promoción, de prevención, para hacer que en estos 1000 días todo suceda de la mejor manera para que en el futuro inmediato, o sea, hasta la vida adulta, podamos estar prevenidos de muchas patologías, entre ellas, por ejemplo, la enfermedad inflamatoria intestinal, el asma, los procesos alérgicos, el sobrepeso, la obesidad, la diabetes tipo 2 y muchas otras que vamos a desglosar en el transcurso de la charla. También es importante que recordemos qué es microbiota y qué es microbioma. No son sinónimos. La microbiota es el conjunto de microorganismos, sean bacterias, arqueas, virus, parásitos, hongos, que habitan sobre todo en las mucosas que estén en contacto con el exterior, por ejemplo, la mucosa respiratoria, la intestinal, la vaginal, también en la piel que está en contacto con el exterior. Y el microbioma no solamente son esos microorganismos, sino que también son los genes de esos microorganismos que pueden influir en nuestro propio genoma. Y otra de las cosas son también sus metabolitos. Por eso es tan importante tener la conciencia de estos dos términos y cómo los vamos a usar. Por lo antedicho, vamos a ver a los 1000 días como ventana de posibilidades estratégicas. Sabemos que nuestro microbioma es un ecosistema que nos acompaña en simbiosis hace miles de años. Es vivo, es dinámico, es simbiótico, como decíamos. Tenemos que olvidarnos de lo que era la estrategia o el paradigma de la guerra. No todas las bacterias y todos los microorganismos son patógenos. La mayor parte va a ser simbiótico con nosotros, no solamente los que nos habitan, sino también todos aquellos microorganismos que están en el medio ambiente y que también nos ayudan a hacer muchas funciones en el planeta que mejoran la calidad del aire, del suelo, de donde viene nuestro alimento, por ejemplo. Sabemos que este mundo microbiano tiene diferentes funciones, pero nos vamos a centrar mucho en lo metabólico, en lo inmunológico, cómo este mundo microbiano va a entrenar a nuestro sistema inmune desde edades muy tempranas como para prevenir determinadas patologías. Todo esto puede llegar a estudiarse ahora porque antes de que existieran las técnicas de metagenómica, no se podía cultivar la mayoría de los microorganismos. Entonces se pensaba que había muchos espacios estériles que no tenían ningún mundo microbiano, pero era solamente porque no podíamos detectarlo desde la ciencia. Nobleza obliga a hablar de algunas medicinas ancestrales que en sí, esas técnicas de metagenómica, hace miles de años, también nos decían que todo proceso patológico iniciaba en el intestino. No solamente como microorganismos que se encargaban de transformar el alimento y generar toxinas, sino que también hablaban de que esa potencia digestiva, como la llamaban, también tenía un alto impacto en lo que eran las defensas del organismo, o sea, el sistema inmune, sobre nuestras emociones y sobre nuestra capacidad cognitiva. Entonces hablaban también de que si eso estaba en equilibrio, si esa potencia digestiva y ese ecosistema que nos acompañaba estaba en equilibrio, también íbamos a tener un mejor discernimiento y también una mejor capacidad metabólica. Sabemos que también hay una frase, pero
mucho más reciente de Alessio Fasano, que es un gastroenterólogo que se ocupa de estudiar la microbiota. Él y su equipo fueron los descubridores de la sonulina, esa proteína que permite la permeación del intestino, ¿sí? En esas uniones estrechas. Entonces, si está alterada, puede generar una mayor permeabilidad. Y él dice que toda patología inicia en un intestino permeable. Y aquí podemos hablar de dos conceptos también sumamente importantes, que son el concepto de eubiosis, cuando estos microorganismos o este mundo invisible está en armonía, y de disbiosis, cuando esta armonía se altera. También hay dos conceptos que están muy interrelacionados, que son la biomasa, que es cuando hablamos de cantidad de ese mundo microbiano, y la biodiversidad, cuando hablamos de cuán diferentes pueden ser las familias de los diferentes microorganismos que nos habitan. Primer concepto interesante, la mujer va a tener más unidades taxonómicas, o sea, una mayor biomasa que el varón. Y aparte va a tener una mayor biodiversidad. Eso lo pueden encontrar en la bibliografía de lo que es el proyecto Microbioma Humano, que es de libre acceso. Y es muy interesante porque si vemos la importancia de la siembra en el momento del parto, la mujer sería como una guardiana de esa siembra o de esa herencia que va a suceder en el momento del nacimiento. ¿Pero dónde se inicia la microbiota? Bueno, antes pensábamos que había territorios vírgenes de microbiota en el tracto genital femenino. Pero si nos centramos en un estudio de Chen y colaboradores que realizó en 110 mujeres chinas en edad reproductiva, donde se obtuvo material o muestras del tracto genital femenino, podemos concluir que hay una microbiota en todo el tracto femenino, ¿sí? También en el endometrio, donde necesitamos por lo menos un 30% de lactobacilos como para poder tener una buena fertilidad o estar relacionado con la fertilidad de la mujer. Por eso ahora, y vamos a ver en el módulo de fertilidad, la importancia que se da a la microbiota endometrial. También las trompas de falopio van a ser territorios que se pensaban vírgenes anteriormente a estos estudios de metagenómica que hablamos, y que ahora se ve que tienen una microbiota que es de baja biomasa, pero mucho más biodiversa que la vagina. En la vagina, que hay una mayor biomasa, la diversidad es más reducida a favor de una gran impronta del lactobacilo, que es un gran protector del tracto genital femenino. También se postula que hay un microbioma placentario de baja biomasa que está compuesto por microbiota intestinal de la madre, microbiota de todo lo que es el tracto genital, sobre todo de la vagina, pero la mayor coincidencia de microbiota en el microbioma placentario se vio que es de origen oral, de la microbiota oral de la madre. Fíjense qué importancia tiene en los controles preconcepcionales eh, mandar o enviar a la mujer a hacerse un control de lo que es su salud bucodental. Es sumamente importante esto porque la microbiota alterada o en disbiosis del microbioma oral puede generar amenazas de parto prematuro, ruptura prematura de membranas. Y ahora, conociendo, gracias a los estudios de la doctora Agard, empieza a hablar de un microbioma placentario, podemos ver cómo la microbiota oral de la madre tiene una gran impronta en la placenta eh, en el momento de la gestación. Obviamente, la mayor importancia o la mayor parte de esa siembra se va a dar en el momento del nacimiento. Hay una diferencia sustancial entre lo que es un parto vaginal y una cesárea. En el parto vaginal, la microbiota que va a heredar el niño por nacer va a ser
muy parecida a la microbiota vaginal materna y a la intestinal materna, donde van a prevalecer los lactobacillus, la prebotela, los bifidobacterias. Y esto se da porque en el tracto vaginal, en el embarazo, va a haber, si bien siempre hay mayoría de lactobacilos, acá realmente los lactobacilos van a ser los omnipresentes. Estos lactobacilos, cuando se produce el momento del parto, lo que van a hacer es colonizar el tracto digestivo del niño y van a generar una disminución del potencial redox. Van a bajar el oxígeno para que las bifidobacterias, que son bacterias anaerobias, puedan colonizar el intestino y de esa manera setear o entrenar al sistema inmune de una mejor manera. ¿Cómo lo vemos a eso? Porque los niños nacidos por cesárea, que van a estar colonizados por una microbiota más del tipo de la piel de la madre, del ambiente quirúrgico, de la piel que descame de todos los que están en ese ambiente quirúrgico, que va a ser absolutamente diferentes, setean al sistema inmune de una diferente manera, generando más propensión en esos bebés a generar problemas, como decíamos anteriormente, de alergias, de enfermedad inflamatoria intestinal, de alteraciones como asma y también de mayor obesidad, por ejemplo, en la vida adulta. Si quieren profundizar, ahí dejamos una de las fuentes como para que puedan profundizar en el estudio. Es muy interesante teniendo esto en cuenta estudios que ha hecho la doctora Domínguez Bello. La doctora Domínguez Bello empezó a estudiar cómo se podía mejorar esa siembra de microbiota en aquellos bebés nacidos por cesárea. Y lo que se le ocurre es colocar en la mujer o la persona gestante que va a ser sometida a una cesárea electiva, que ya se sabe que va a ir a cesárea, colocar una gasa introducida en la vagina unas horas antes y después, en el momento del nacimiento, pasarla por la piel del bebé, sobre todo por la parte facial del bebé, como para que esa microbiota sea incorporada, como si pasara por el canal del parto vaginal. Y es un estudio que generó mucha controversia porque se temía mucho en las infecciones, sonaba muy disruptivo para la época, pero el equipo de la doctora siguió perseverando en el trabajo y hasta ahora las conclusiones que se sacan de este trabajo es que con siembra vaginal de este tipo, si bien la mejor siembra siempre va a ser por el parto vaginal y la que peor va a entrenar a nuestro sistema inmune va a ser por la cesárea, los bebés nacidos por cesárea, pero que se le hizo esta siembra vaginal artificial, si bien no llegaron a el entrenamiento generado por un parto vaginal, fue bastante mejor que si solamente hubieran nacido por cesárea. O sea, si bien la transferencia bacteriana va a ser subóptima, va a ser mucho mejor que en una operación cesárea solamente. También merece la pena contar que si bien en el momento del nacimiento las microbiotas pueden ser muy diferentes según la manera de nacer, el organismo del recién nacido se va a ocupar de equipararlas en algún momento. Lo que es muy interesante y tiene que quedar como conclusión es que de igual manera, por más que las microbiotas puedan en algún momento equipararse, ese momento inicial del momento del nacimiento es el que setea nuestro sistema inmune. Por eso es tan importante. Resumiendo, estos conceptos fundamentales. La primer siembra es la que setea nuestro sistema inmune. Sabemos también que la interacción con estos microbios comensales va a ser esencial para nuestro desarrollo inmunológico saludable y para nuestra programación metabólica en el futuro.
Por eso, los estudios epidemiológicos dan cuenta que los nacidos por cesárea tienen un mayor riesgo de obesidad, asma, alergias e inmunodeficiencia. Si bien el momento del parto es un momento esencial, también lo es esencial el contacto piel a piel, la lactancia, el contacto con nuestra familia, con las mascotas. Eso también va a enriquecer, lo mismo que la alimentación biodiversa, a nuestra microbiota. Y aquí les dejo para los apasionados por el tema algunos nuevos conceptos que todavía están en controversia, pero que suenan cada vez más fuerte. Antes se pensaba que los niños tenían un sistema inmune inmaduro. Lo que se está viendo actualmente o se postula es que existen células inmunitarias denominadas eritrocitos CD71 que lo que podrían llegar a hacer es frenar la actividad inmunitaria para que podamos establecer en ese momento una microbiota más diversa y eso nos ayude a tener una salud más plena en la vida adulta. Obviamente se requieren más investigaciones, yo les dejo ahí una bibliografía del 2014 como para ver sobre esta temática. Resumiendo, nuestra siembra microbiana va a ser en diferentes etapas y nuestra microbiota y nuestro microbioma van a ser únicos, una firma única. Esto se va a dar intraútero, por ese microbioma placentario, en el momento de nacer en el parto, en el contacto piel a piel, en la lactancia. Sabemos que los microorganismos presentes en la leche materna van a venir de diferentes lugares o microbiotas maternas, como la intestinal, la vaginal, la intestinal, la respiratoria, la oral. Y eso se da gracias a lo que llamamos circuito enteromamario. Sabemos que en el transcurso de la vida prenatal, las bacterias propias de la microbiota intestinal se van a unir a células dendríticas o macrófagos que están en el intestino materno y van a acceder al epitelio intestinal sin cambiar la estructura de la barrera epitelial. Van a transportar esos microorganismos, estas células dendríticas, desde las placas de Peyer a los ganglios linfáticos mesentéricos y de allí a todo lo que se llama MALT o sistema linfoide asociado a mucosas. Por eso la diversidad de microorganismos que encontramos en la leche materna. Para que se dé este circuito entero mamario, se postulan diferentes mecanismos por los cuales los exopolisacáridos de las bacterias de la microbiota intestinal poseen la habilidad de permanecer inmunológicamente silenciosos, con la finalidad de evadir la respuesta inmunitaria del huésped, si no se produciría una patología. Esto va a favorecer a la migración activa a la glándula mamaria de los diferentes microorganismos. También se piensa que el resultado hormonal durante la gestación y la lactancia van a contribuir a este proceso, recordando que durante el embarazo se presenta un aumento de la linfa y de la circulación hacia la glándula mamaria. Todo esto apoyado por las modificaciones gravídicas. Por otra parte, se acepta que la progesterona evita la fagocitosis por las células inmunitarias y la prolactina se encontró como una posible colaboradora de este proceso. Fíjense qué maravillosa la naturaleza de permitir que ese circuito enteromamario genere una autopista de microorganismos desde varias mucosas de la madre o de diferentes y biodiversas eh, microbiotas de la madre hacia el recién nacido. Otra cosa importante de saber es que la microbiota de la leche materna va a ser la única microbiota de transición que va a permitir la colonización vital en el recién nacido y luego de la lactancia va a desaparecer. También, como decíamos, la siembra continúa y continúa con los besos de los abuelos, con las mascotas y es muy vulnerable a los tratamientos antibióticos que ahora vamos a ver un poquito. Dijimos al empezar la charla que esta etapa era sumamente vulnerable a la malnutrición, a los alimentos de origen ultraprocesado,
a todo lo que conlleva o viene muchas veces en nuestro plato, como agrotóxicos, como antibióticos dedicados a la ganadería intensiva, en donde los animales reciben antibióticos profilácticos para que no se enfermen, porque están hacinados en el proceso de producción. También los reciben cuando se enferman de manera terapéutica, pero lo más grave es que los reciben como promotores de crecimiento. Entonces, también tenemos que pensar que la alimentación en una embarazada va a contar dentro de su plato con antibióticos, con agrotóxicos, que muchas veces también son disruptores endocrinos. Otra de las importantes apariciones de los antibióticos es que en general en los primeros años de vida también la mayor parte de las infecciones son virales, entonces fijarse muy bien cuando indicamos antibióticos, ¿m? Pero esto ya excedería a SIM, pero es muy importante de pensarlo como estrategia. Entonces, algo sumamente importante para ustedes como futuros profesionales de la salud. ¿Qué estrategias tenemos para preservar estos 1000 días? El alimento. El alimento tiene que ser biodiverso. ¿Qué quiero decir con biodiverso? Que tenemos que incluir muchas cosas en nuestro plato. Cosas como cereales integrales, mijo, quinoa, arroz integral. Siempre lo ideal es que sea integral, que tenga cascarita, como para poder sostener muchos más nutrientes. Otra de las cosas pueden ser las legumbres, como los porotos mung, como las arvejas, como las lentejas en nuestro plato. Muchas veces son de dificultad, no, son dificultosas para digerir, entonces las podemos cocinar, por ejemplo, con hojas de laurel, con comino, que son especias carminativas que permiten que no me distienda y no tenga gases. Y si no, implementarlas, por ejemplo, haciendo patés, hirviéndolas y después licuándolas con aceite, orégano, tomillo y muchas especies que, aparte de digestivas, son sumamente antiinflamatorias. Otra de las, obviamente, incorporar frutas, verduras, algunas semillas que tienen mucho calcio, como las semillas de sésamo integral, las semillas de amapola, que también van a generar una mayor biodiversidad. Es importante esto, aparte de las especies que también son para fomentar esta biodiversidad, es importante esto y saber que el microbioma de nuestro cuerpo también está emparentado con el microbioma, como dijimos, de nuestro planeta. Entonces, todo aquello que enriquezca a la microbiota planetaria nos va a enriquecer. Sabemos que en el concepto de una sola salud, todo aquello que enferme a nuestro planeta va a enfermar a nuestras comunidades y no vamos a poder tener salud individual. Por eso es tan importante preservar también el ecosistema planetario. ¿Y por qué digo esto? Porque lo que se está viendo por el cambio climático y cómo para preservar a nuestro planeta es que, según el Lancet y según la comisión IT del Lancet, vamos a una transición alimentaria con una dieta basada en plantas. Tenemos que bajar los consumos de carne, transicionar a una dieta con más contenido vegetal, como les decía, de cereales, de legumbres, de semillas, de frutas, de verdura, también por la salud de nuestro planeta. También saber los circuitos de compra, empezar a comprar agroecológico. En Mar del Plata tenemos un gran cinturón fruto hortícola y hay muchos productores agroecológicos, Red Agroecológica MDP, productores agroecológicos MDP, Che Verde, Aflora, muchísimos más, la Feria Verde. Entonces, empezar a generar circuitos, a comprar bolsones, a saber decir a nuestras pacientes, a las personas gestantes que empiecen a incorporar este tipo de alimento sano y sin sorpresas dentro del plato.
el acompañamiento, el entorno profesional, respetar las leyes. Sabemos que tenemos una ley de los 1000 días que protege derechos, tenerla muy en cuenta como para poder implementar, respetar los tiempos del trabajo de parto. Es exorbitante la cantidad de cesáreas a las que estamos asistiendo. Sabemos que aproximadamente un 35% en el ámbito público, eso cada vez está subiendo más, y en el ámbito privado realmente es terrible la cantidad de cesáreas, que no solamente va a atentar contra estos 1000 días, sino, como ya hemos visto, una cicatriz uterina previa va a generar más predisposición a el acretismo placentario, a la placenta previa, o sea que la manera de nacer es sumamente importante. También no olvidar que esos 1000 días y esa microbiota materna no solamente se nutren del alimento, sino de la actividad física, de sus vínculos, de su contención, de espacios saludables en torno a lo ambiental y al uso racional de los antibióticos en el momento del embarazo y en los 2 primeros años de vida. Les agradezco mucho la escucha, espero que les resulte interesante el tema y los dejo con la bibliografía pertinente para este módulo. Que tengan una buena semana.